Bienvenido a Bendito Spirit Podcast, un espacio donde exploraremos la belleza más allá de lo evidente. Creemos en una belleza que se expresa a través de la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Aquí se habla de propósito, conexión, ejecución y conciencia. Un encuentro entre voces y experiencias que resuenan con el respeto por nosotros mismos y por la tierra que nos sostiene. Descubramos juntos qué se esconde detrás de la belleza del alma. Acompáñame en la magia de regresar a lo esencial. Hoy estamos grabando nuestra primera entrevista y para inaugurar este camino tengo el honor de compartir el espacio con una mujer a quien admiro profundamente, no solo por su conocimiento, sino por la manera en que encarna la esencia de lo que significa vivir en armonía con la naturaleza. Nuestra invitada de hoy es Sondra Ríos, herbalista, coach en aromaterapia y naturopatía, fundadora de Hierbabuena junto a su esposo Márgaro. Y Hierbabuena es una empresa familiar que nació del amor por la tierra y la necesidad de compartir saberes ancestrales sobre cosmética natural, bienestar holístico y vida sostenible, pero es mucho más que una marca de productos naturales. Desde el 2011, Sondra y Márgaro han construido un modelo de negocio autogestivo y sostenible que promueve el uso consciente de las plantas nativas cultivadas en los Andes venezolanos y además han desarrollado un sistema vivo de compensación ambiental, creando una escuela por donde han pasado más de 2.200 personas y aprendido sobre todo este conocimiento maravilloso. Hoy, en esta conversación, quiero que vayamos un poco más allá y vamos a hablar del propósito, de cómo conocer la misión que nos mueve, de los caminos inesperados que nos llevan a encontrar esa vocación, de la importancia de crear negocios que no solo nos sostengan a nosotros, sino también retribuyan a la tierra y al colectivo mismo. Sondra, bienvenida. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo llegué hasta ti. Hace algunos años, en un viaje por la madre Venezuela, terminé en las instalaciones de Hierbabuena en la Zulita, Mérida. Imagínate, para mí fue súper trascendental ese viaje y ahí fue donde descubrí la cosmética natural. O sea, para mí fue bien importante, bien significativo. Y en ese espacio tan mágico, pues pude conectar contigo y años después terminaste siendo mi maestra y enseñándome un montón de tus conocimientos. Entonces estoy fascinada y orgullosa de formar parte de alguna forma de esa historia, porque Hierbabuena cada día se consolida más dentro y fuera de Venezuela. Entonces, bienvenida. Estoy súper, súper feliz de tenerte aquí. Gracias, Rosina. Bueno, bienvenidos a todos los que van a ver este video. Primeramente, bueno, ya Rosina me presentó prácticamente con toda esa introducción que ella hizo allí. Me llamo Sondra Ríos, aunque tengo ya 9 años viviendo en los Andes venezolanos, específicamente en La Zulita, en el estado Mérida. Soy maracucha. Nací en Maracaibo, me crié en el municipio de Mara y la verdad desde mi infancia siempre estuve en contacto con la naturaleza. Nací y me crié en una granja, en un espacio natural muy amplio, muy grande. Y bueno, mi conexión con los espacios naturales estuvieron siempre presentes desde muy pequeña. Entonces, Qué a partir maravilla. de allí, mi fascinación por las plantas. De hecho, yo siempre cuento la historia que mi amor por la naturaleza nació y por las plantas y por la comida natural y por los huertos nació de una tía que con la que yo conviví mucho desde pequeñita. Afortunadamente, ella estuvo con nosotros hasta sus 98 años y tenía un Wow, huerto maravilloso, una imagínate. casa con plantas de todo tipo y yo desde muy pequeñita siempre fui muy curiosa, entonces me iba a su casa y ella como siempre estaba sembrando en su jardín, con sus flores, con su huerto, yo estaba atrás de ella, siempre pregunta, pregunta, pregunta todo. Entonces Maravilla. siempre a mi tía María, La siempre amamos, mi agradecimiento imagínate, en lo que porque se fue la transformó ese persona que conocimiento. desde pequeña me motivó a conocer sobre las maravillas y las bondades de la naturaleza. Ella para todo tenía un remedio natural y un alimento súper sano. Entonces, bueno, un poco ahí
mis inicios, como mi conexión nació de ahí, aunque después, ya un poco después que salí del bachillerato y decidí estudiar en la universidad, yo estudié comunicación social, me gradué de comunicación social en 2005. Mi vida cambió ahí un poco, pero al finalizar, ya estando en la etapa final de mi carrera de comunicación social, me dediqué al periodismo ambiental y ahí entonces nuevamente retomé como ese sendero que nunca mi corazón había abandonado. Entonces, bueno, me dediqué un poco a eso. A partir de allí también estudié una carrera de naturopatía, que en ese momento me afianzó mucho más mis conocimientos y bueno, me guió al camino que hoy transito. Imagínate, o sea, es todo un camino orgánico y natural en ti, o sea, forma parte de lo que tú eres y por eso es que se transforma en esto que vemos hoy en día, que es tu empresa, que no es solamente un proyecto de emprendimiento, sino que se transformó en lo que es hoy Hierbabuena. Entonces yo quisiera que nos contaras un poquito cómo fue ese momento en que tú dijiste, este es el camino y quiero formar un negocio a partir de este amor por lo que es mi pasión, pues, ¿cómo lo sentiste? Bueno, mira, voy a hacer un breve resumen, pero no puedo dejar de decir algo que siento que fue como esa semilla inicial. Cuando yo conocí a mi esposo, nos conocimos en la universidad, ambos estábamos estudiando, yo estudiaba comunicación social y él estudiaba diseño gráfico. Y como vida de estudiantes, de verdad que no teníamos un empleo fijo, nuestras Ah, finanzas completamente claro, claro, claro. dependientes de nuestros padres en ese momento. Y nosotros decidimos hacer un emprendimiento que para nosotros nos cambió la vida, pero nos abrió las posibilidades de ver que podíamos trabajar por nosotros mismos. Nosotros detectamos digamos, una necesidad de nuestros compañeros de estudios. Muchos de ellos, bueno, o una parte de ellos, por no decir muchos, tenían muchas dificultades para asumir responsabilidades. Y Ajá. nosotros nos pusimos, entre mi esposo y yo, en ese momento éramos novios, nos pusimos a hacerle los trabajos a la gente que no valía para hacerlo El y les negocio. cobrábamos. Sí. Entonces, mira, de verdad que nosotros éramos, bueno, no por nada, pues, pero éramos muy disciplinados, teníamos Claro. buenas notas, buenas calificaciones y en eso vimos como la oportunidad de Oportunidad. negocio en Ujú. aquellos alumnos que no cumplían con sus requerimientos, que Ujú. eran un poco flojos. Y nosotros, bueno, nosotros empezamos a hacer producciones audiovisuales, trabajos escritos, de todo Imagínate. tipo de trabajos nosotros hacíamos. Y empezamos a ser dueños de nuestro propio tiempo y de nuestro propio trabajo. Nos fue Claro. súper bien hasta que nos graduamos. Incluso después de graduarnos hacíamos tesis para otros alumnos, etcétera. Entonces, ese fue como que cuando Márgaro y yo nos conocimos, y directamente empezamos como a emprender juntos. Entonces nos Claro. dimos cuenta que hacíamos muy Buen buen equipo. equipo trabajando Exacto. juntos desde el principio. Entonces, bueno, por ahí salió. Luego después, bueno, nos graduamos, él tomó también su trabajo como diseñador gráfico, yo también empecé a ejercer mi profesión como periodista. En todo ese camino, siempre estuvo en nosotros sobre los modelos de consumo Ujú. o más natural, siempre estábamos, como te dije, cuestionando qué comíamos, qué nos aplicábamos sobre la piel, etcétera. Y ese cuestionamiento de los modelos de consumo, aparte de que ya en ese momento estábamos ya graduados, yo me puse a estudiar naturopatía y él se puso a hacer una especialidad en antropología social y cultural y Ujú. trabajó su tesis también un poco orientada hacia la antropología de la medicina. Entonces, como que Sí. empezamos a concatenar allí varias de nuestras pasiones. También en ese momento hacíamos mucho activismo ecológico en nuestra ciudad, activismo político y ecológico. Claro, claro. Y bueno, como que todos estos caminos nos fueron conduciendo entre una y otra a la par de que teníamos trabajos completamente establecidos, en donde teníamos un patrón, etcétera, horarios, Sí. como a
a dar cuenta de que eso realmente no era lo que queríamos. Queríamos ser dueños de nuestro propio tiempo, queríamos viajar, queríamos tener una vida más natural, etcétera. En todo ese camino decidimos abrir una empresa de producción de jabones artesanales. Fue ahí como comenzamos. Todo comenzó por un jabón, pero realmente el punto central de todo fue el cuestionamiento del modelo de consumo. Ya yo no quería utilizar jabones artesanales, me estaba dando jabones comerciales, perdón, me estaba dando cuenta de todos los tóxicos que estaban en los productos cosméticos que estábamos utilizando, y como todos esos cambios en nuestro propio modelo de consumo nos llevaron a la producción de estos productos, en vista de que a nosotros nos gustaban y que a la familia les gustaba y que a los amigos a los que les compartíamos les gustábamos. Vimos allí una oportunidad de negocio y decidimos en 2011 abrir una empresa, una pequeña empresa de producción de jabones artesanales. Ya ahí ya nosotros teníamos a nuestras 2 hijas. Sí, yo vi una foto bueno, por ahí. Igual en paralelo seguíamos con estos trabajos comunes y corrientes, pero eso no duró mucho. En dos años y medio, nosotros nos desprendimos de nuestro trabajo y le dedicamos 100% a nuestra empresa. Esta empresa, como te dije, que en un inicio era de producción de jabones artesanales, fue mutando. Nosotros queríamos producir nuestras propias materias primas para garantizar la calidad de los productos que estábamos elaborando. Entonces fue ahí donde empezamos a producir los aceites vegetales. Nos compramos una prensa completamente manual para hacer aceites vegetales y ya conocíamos los aceites esenciales. Y bueno, pero no teníamos ni idea de dónde venían ni cómo se hacían, pero bueno, ahí un poco investigando y ese proceso autodidacta nos llevó a lo que somos hoy. Imagínate, o sea, bueno, partieron prácticamente desde el amor, porque uno cuando está enamorado se inspira y todo lo ve posible y finalmente es así. Y eso me lleva un poco a la otra pregunta que te quería que nos compartieras tu visión, más que una pregunta, porque para mí tú eres de verdad un ejemplo maravilloso en ese equilibrio con lo que haces entre la vida empresarial, la vida de pareja incluso y de cómo trabajan excelentemente bien en equipo y la espiritualidad, o sea, de qué forma tú fusionas todos tus mundos, todo lo que te hace, lo que los hace para que se exprese de esa manera tan sólida en lo que se ve Hierbabuena, porque para mí son un montón de detalles orquestados que es como, o sea, yo imagino a Sondra meditando y visualizándolo todo y después materializándolo y clarísima del objetivo y a dónde va. Eso es lo que me refleja, o sea, una comunión de verdad sana y limpia con la tierra y que los está retribuyendo a ustedes también y los está formalizando cada día más. Entonces, ¿cómo ves tú el equilibrio entre los negocios y la espiritualidad y cómo lo aplicas en tu vida, pues? Bueno, primeramente me alegra que se visualice así desde afuera, aunque honestamente no siempre es así, somos seres Sí, humanos y claro. estamos viviendo en múltiples procesos a la vez, Sí. pero siempre digo algo, hay 2 cosas que son sumamente importantes: comprender, internalizar y, bueno, expresar hacia afuera. El propósito y el proceso. Nadie llega al propósito si no es a través del proceso, si no es a través de soportar el proceso. Entonces, cuando tienes una visión, digamos, de lo que quieres construir, cuando atraes a ti las personas que están alineadas con tu propósito, cuando te enfocas en querer llenar primero tus expectativas y luego a partir de llenar tus expectativas o de vivir tu propio proceso, atraer eso que está allí y que digamos como que esas personas que se alinean a tu proceso van a ir llegando poco a poco, ¿no? Sí, Y yo sí, creo la que vida la te las va a primera ir mandando. persona que, sí, la primera persona, y yo siempre lo agradezco, que se alineó a esos principios que yo tenía y yo me alineé a los de ellos fue Margaret. A partir de allí nosotros empezamos a construir juntos y siento que cada vez más hemos ido consolidando en nuestros propios puntos de vista
la vida primero la vida que queremos juntos y segundo, la vida que queremos proyectar para el resto de las personas que nos ven y que de cierto modo también sabemos que puede llegar a ser una inspiración, ¿no? Llevar un negocio y llevar una pareja es sumamente complejo. Ya por sí solo, llevar un negocio es complejo. Llevar una pareja que también esté dentro del negocio Sí. lo complejiza aún más. Pero siento que también tiene muchas oportunidades, porque cuando hay una visión personal que se alinea, entonces van llegando esas ideas, va llegando la forma de trabajar, van compartiéndose los roles y siento que eso es muy, muy Sí, importante. yo lo veo también como un proceso en conjunto, o sea, se están acompañando en un crecimiento maravilloso que se ve reflejado también en la empresa. Creo que todo lo que están haciendo en definitiva debe ser el resultado de un trabajo constante, continuo y admirable. De verdad es admirable. Yo también quisiera que nos hablaras un poco de cómo ves tú la naturopatía y cómo lo ves como herramienta para la sanación personal, ¿no? Como, ¿cómo lo has experimentado tú y con las personas que puedas haber visto un proceso de transformación profundamente? O sea, ¿de qué manera sientes que la sabiduría de la tierra toca el alma de las personas a un punto en que las haga cambiar y transformarse en sí mismos más libres, diría yo? Bueno, mira, yo decidí estudiar naturopatía en inicio porque como te dije, siempre estuve ligada a remedios caseros, a plantas medicinales, a una Sí, huerta. Y ese sentimiento y esa certeza de que esa forma de medicina era válida, posible y completamente compatible con los seres humanos, siempre estuvo dentro de mí. Entonces, esa certeza que yo sentía en mi corazón fue realmente lo que me llevó a estudiar naturopatía. En mi camino de aprendizaje con las terapias alternativas, pues bueno, pasé por varios caminos. En un inicio me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con terapias manuales. Mi mamá es masoterapeuta, también por allí tenía como esa esa rama es referencia, sin influencia, exacto. esa referencia. Sin embargo, también me llamaba mucho la atención la alimentación y la dietética naturista. Por algunos años fui vegetariana, aunque en este momento no lo soy, pero en algún momento, en ese punto de mi historia lo fui y bueno, me llamaba mucho la atención la parte de la nutrición y la dietética naturista y creo que por ahí fue donde realmente empecé a practicar el naturismo. Luego llegó a mi vida con hierbabuena y bueno, como en todo ese tiempo allí, la herbolaria natural, o sea, la herbolaria. Y a partir de allí yo empecé un camino de autodescubrimiento y de autosanación que me llevó no solamente a nutrirme de más conocimientos, sino a empezar a compartirlo. Y de verdad que yo nunca he estado, como te digo, queriendo imponer a nadie qué hacer, qué comer, qué hábitos o qué estilo de vida llevar en su cotidianidad. Simplemente quiero dar un ejemplo a otras personas que saben dentro de su Ujú. corazón que probablemente la naturopatía o las terapias alternativas naturales pueden ayudarlos a sanar. Sí, Y, y a través de ese ejemplo, pues bueno, guiar a las personas que estén en esa disposición. Yo siento que la naturopatía no solamente a mí me ayudó mucho a lograr un equilibrio físico, mental y emocional, sino que a todas aquellas personas que están abiertas a recibirlo, los puede ayudar. Entonces, por ahí va eso. sí. Eso también el camino de la naturopatía me llevó a lo que es la aromaterapia, donde también soy certificada para compartir ese saber.
Ujú. Porque si bien la naturopatía abarca un amplio rango de terapias, la aromaterapia es simplemente una pequeña parte dentro de lo que es la naturopatía. Entonces, Sí. terminé yéndome por esa parte y encontrando allí una información y una sabiduría de mucho valor para el restablecimiento no solo de la salud del cuerpo físico, sino también del cuerpo emocional y sobre todo del cuerpo espiritual. Sí, 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 es así. Para mí, como yo lo veo, también es como si fuese herramienta de un bien mayor. O sea, de verdad, yo creo que mucho de lo que tú haces es un servicio, más que cualquier cosa, y eso lo admiro muchísimo. Ahora me gustaría que habláramos también de por qué la Zulita, o sea, por qué esta tierra tan como indomable, tan salvaje, o sea, y cómo se ve eso reflejado también en los productos de hierbabuena que tienen todo ese poder en cada frasquito y de todo lo que se nutren tanto ustedes como sus productos de esta tierra. De verdad que es bendita. ¿Qué te hizo conectar allí? Bueno, mira, la historia del por qué estamos en la Zulita viene mucho antes incluso de conocer la Zulita. Cuando nosotros empezamos este camino de expansión a través de nuestra marca de productos naturales, siempre nos visualizamos, aunque ya en Mara vivíamos en un espacio bastante alejado de la ciudad, siempre nos visualizábamos en un espacio aún mayor donde pudiéramos no solamente cultivar nuestros alimentos, cultivar los productos que utilizábamos o las materias primas que íbamos a utilizar para nuestros productos, sino también un lugar tranquilo en el que pudiéramos no solamente librarnos de el caos de la ciudad, sino también criar a nuestras hijas en un entorno más natural. Nosotros ya visualizábamos eso antes de mudarnos a la Zulita. Y Claro. en 2012, finales de 2012 aproximadamente, llegó a nuestras vidas algo que en verdad cambió nuestra vida y nos hizo tomar esa decisión de mudarnos a la Zulita más, digamos, como que más concretamente. Ujú. En finales de 2012 vimos por Facebook una convocatoria para un taller internacional, una inmersión Ujú. internacional sobre permacultura. No sé si has escuchado sobre No. la palabra permacultura, pero la permacultura es una ciencia de diseño regenerativo que brinda las herramientas para la formación de hábitats humanos sostenibles. Es una ciencia de diseño, es una ciencia de diseño muy, muy interesante que invito a Wow. todos a investigar al respecto. Entonces, en 2011, en 2012, nosotros escuchamos prácticamente por primera vez la palabra permacultura y nos llamó tanto la atención esa promesa de hábitat humanos sostenibles que decidimos participar en esta formación internacional donde habían personas de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, bueno, habían personas de muchas partes y esa formación se llevó a cabo en La Zulita. Nosotros hasta ese momento nosotros ni siquiera habíamos escuchado, pero ni de lejos, la palabra La Azulita o el pueblo La Ujú. Azulita. Y simplemente vimos esa convocatoria, nos llamó tanto la atención que inmediatamente nos inscribimos y agarramos nuestro carro y nos vinimos desde Maracaibo para acá y pasamos 21 días inmersos con todo este grupo maravilloso de personas de muchas partes del mundo aprendiendo sobre esta ciencia de diseño regenerativo. Y eso nos enamoró tanto, esa promesa de una vida sostenible que no solamente se aplicaba al tema de cultivos o al tema de construcción de espacios físicos, sino también que se enfocaba en lo que es el crecimiento y la permanencia del ser el ser en individual y el ser en comunidad. Ujú. Entonces, eso nos encantó y esos 21 días de verdad que transformaron nuestra vida y transformaron nuestra visión y nos acercaron aún más a ese propósito. Y Wow. pudimos ver cuáles eran las fases del proceso que necesitábamos para poder alcanzar ese propósito. Wow. Bueno, eso Wow. fue 2012.
Y realmente no fue sino hasta 2016, final de 2012 y 2016, nosotros estábamos como que todavía un poco dudosos, pero como de tomar la decisión final de mudarnos. Viajamos por muchas Claro. partes de Venezuela, conocimos, bueno, desde la Gran Sabana, Sucre, Qué belleza. Lara, Falcón, bueno, muchísimos estados de Venezuela en ese tiempo en donde nos movíamos prácticamente dando cursos sobre cómo hacer jabón artesanal, que pasó en esa época en Venezuela, había como que mucha escasez de este producto y el curso gustaba Sí, mucho, claro. pero como que la visión original de movernos por el territorio de Venezuela era porque en verdad estábamos arraigados, no queríamos irnos del país, sabíamos que aquí Sí, podíamos encontrar un lugar con las condiciones adecuadas para lo que nosotros queríamos hacer. Y sí. estábamos confiados de eso. Entonces se presentaron muchos lugares, pero al final volvimos a la Zulita. Claro, en ese tiempo, desde 2012 hasta 2016, varias veces, en varias oportunidades vinimos acá y empezamos como a conocer todo el lugar y a colaborar también en Claro. un proyecto de construcción de un espacio totalmente que hoy por hoy está acá en la Zulita, totalmente bioconstruido. Ujú. Formamos parte de la construcción de ese lugar y bueno, eso nos afianzó la idea hasta que en 2016 decidimos mudarnos. Ya teníamos nuestro destilador porque en ese tiempo lo construimos con la visión de ponerlo a producir en un lugar como este. Claro. Y fue así como llegamos aquí. Tomar la decisión fue muy difícil, la decisión final y de en verdad agarrar todos los corotitos, meterlos en la Sí, maleta y claro. salir fue muy difícil, pero una vez que llegamos, todo fue muy fácil y todo fue muy sencillo y realmente nos cuestionamos un poco por qué no habíamos tomado esa decisión antes. Antes. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y llegamos en el momento justo para nosotros, para nuestras hijas, para nuestro modelo de negocio y de verdad que todo también pasó por una etapa, por un proceso de mucha planificación, porque tampoco debo decirte a la ligera, mira, tomamos la Sí, decisión de claro. irnos así, sin organización, sin nada. Hubo mucho de planificación y de estrategia porque ya nos imaginábamos una vida en el campo, pero no nos imaginábamos un modelo, o sea, o visualizábamos nuestro modelo de producción en el campo, pero todavía no teníamos afinadas esas estrategias de cómo darlo a conocer o de cómo íbamos Sí, realmente a vivir, a ganar dinero con eso. estaban Entonces, por entrando en ahí la fue más o menos. práctica, realmente, hacerlo realidad. Sí, Me parece fascinante y yo quiero traer como a colación algo que en un momento leí en tus historias y tú pusiste algo como no romantizar el trabajo de campo en realidad, porque por lo menos para personas como yo, mi sueño también es poder tener una vida autosostenible, independiente, y yo lo veo y digo, wow, pero en realidad de ahí a entender qué significa realmente y el trabajo que implica, incluso físico, uno a veces no lo dimensiona. Entonces, me pareció muy interesante eso que dijiste y quiero que me cuentes como por qué ese mensaje de no romantizarlo tanto. bueno, mira, te voy a hablar desde mi experiencia personal. Si bien, como te dije, yo nací, me crié en un entorno de campo y obviamente ya tenía como que un poquito de esas Escuela, habilidades sí, que se necesitan para, sí, que se necesitan para vivir en el campo. La realidad es que cuando nosotros nos mudamos a vivir a La Zulita y llegamos a completamente depender de nuestras habilidades en un entorno un poco desconocido, nos dimos cuenta que no sabíamos mucho. Entonces fue un sí, camino de aprendizaje en el que necesariamente nos dimos cuenta que teníamos que mirar muy, muy bien a nuestro entorno
y acallarnos nosotros un poco, porque cuando se viene de la ciudad al campo, muchas veces se cree que, bueno, que porque te leíste un libro o porque Ujú, viste un par de videos donde te decía cómo lo bonito que era vivir en el campo y las cosas que ujú. podías hacer aquí, ya te las sabes todas. Sí. Realmente es que cada lugar es sumamente diferente. Y nosotros tomamos este tiempo, este periodo, digamos, nos tomó aproximadamente un año. Una vez que nosotros llegamos acá a La Zulita, pasamos por muchos procesos. El primero de ellos fue, digamos, la cura del sueño. Ujú. La cura del sueño fue, sí, la cura del sueño fue los primeros 3 meses cuando llegamos y en verdad nos estábamos, siento yo que desintoxicando de Sí. toda esa velocidad de la ciudad, de Ujú, todos esos pensamientos que ujú. teníamos de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hacia dónde vamos, cómo vamos a vivir de esto, como que todo ese bombardeo de esa velocidad con la que se vive en las ciudades, tú al llegar al campo y que ya tienes la decisión de vivir aquí, bueno, como que empiezas a bajarle las revoluciones. Y ese tiempo fue un proceso de cura y un proceso de desintoxicación muy fuerte, muy, muy fuerte, de hábitos, de costumbres que transitamos allí, ¿no? Afortunadamente y debido a nuestro proceso de estrategia y planificación, nosotros veníamos con unas finanzas que nos permitían darnos ese tiempo de inicio para acoplarnos al nuevo lugar. Eso es algo que yo siempre recomiendo a las personas que tienen la visión de venir a vivir al campo. Tú debes, si quieres irte a vivir al campo y todavía simplemente tienes eso en tu corazón, pero todavía no tienes como la estrategia clara de qué y cómo vas a vivir en el campo de tus habilidades, Ujú. debes tener primeramente un colchón que te permita llegar al lugar y vivir ese proceso de adaptación que va a ser más o menos según tus perspectivas bueno, de ti mismo. Pero Claro. eso sí, así debes contemplarlo. Si no, al llegar acá te vas a frustrar, vas a sentir que no es posible y vas a querer devolverte y en muchos casos vas a terminar devolviéndote, no Claro. habiendo explorado al 100% las posibilidades que la vida en el campo te puede dar. Entonces, eso es sumamente importante. Nosotros pasamos por ese proceso. Pues ya cuando ves todo con más claridad, obviamente mirar a tu alrededor, guardar silencio, escuchar, ver, observar cómo otras personas que ya están en el lugar, tanto locales como extranjeros, pero sobre todo locales, cómo lo hacen. Ujú, Entonces, bueno, ahí empiezas a conocer la importancia que el clima, ujú. el lugar tiene para ti, Sí. a observar y a tomarle importancia a los ciclos de la naturaleza, a la observación, todo eso es sumamente importante. Entonces Sí. ahí tú Como poco a dejarse poco vas arropar por adquiriendo la esa, tierra, ¿no? Como dejarse, sí, sí, pero sumergirte en también, ella, pues, conocerla como una relación, literal. pero siempre viendo las posibilidades que tienes, porque la Ujú, estrategia es sumamente importante. Nosotros empezamos a ver eso muy claro o más claro ya en 2018, cuando nos mudamos acá a La Zulita, nosotros todavía dependíamos mucho de la ciudad porque habíamos dejado como un punto de venta allá en la ciudad ujú. de Maracaibo donde nuestros productos se seguían vendiendo. Nosotros dependíamos completamente de lo que hacíamos en la ciudad y nosotros empezamos a visualizar cuáles eran esos o cómo nosotros podríamos expandir el nicho de nuestro negocio para poder no traer la ciudad al campo, sino nosotros con lo que hacíamos acá poder expandirnos al mundo. Claro. Entonces, en paralelo en que íbamos en esa construcción, nosotros diseñamos lo que fueron los talleres online, porque nosotros veníamos de una modalidad completamente Ujú, presencial y fue ujú. para nosotros demasiado clave diseñar los talleres online porque eso nos permitía, desde la comodidad de nuestra casa, vender un producto al mundo que nos generara Claro. bueno, no Ingresos, moviera sí. nuestra economía, Lo era, moviera, claro. Claro. correcto.
a la par que nosotros íbamos empapándonos de todo lo que tenía que ver con siembra, con el campo, bueno, con todas esas alianzas que también son posibles de acá. Sí, Y bueno, como que todo eso es sumamente importante, visionarlos en tu estrategia de negocio. Si realmente tú quieres ver, si tú te ves en el campo, cómo es que tú puedes vivir de tus habilidades en el campo. En paralelo, porque el colapso de las tecnologías puede pasar. Lo vimos en ese transcurso en 2018, lo vimos cuando se sí, fue la electricidad como por 9 días sí, acá, sí, sí, estábamos sí, como en un limbo. O sí, después con la pandemia también lo vimos como que todos esos posibles escenarios y cómo lo que es digital realmente es frágil, ¿no? sí. Entonces eso nos llevó a consolidar aún más nuestro trabajo acá. Entonces decidimos hacer el bootcamp, decidimos hacer los Ujú. voluntariados, decidimos recibir personas en nuestro espacio que buscan inspirarse también como de esa vida en el campo y, y mostrar esas opciones, esas alternativas que hay. Cada vez más aprendimos sobre cómo sembrar nuestros propios alimentos, que todavía nos falta muchísimo, todo ese proceso siempre está en Continuo. construcción Sí, sí. y bueno, sí. Pero en definitiva siento que una persona que se muda al campo, bien sea por sí misma o con su familia, debe tener mucha visión, mucha estrategia, conocer muy bien su nicho de trabajo, estar abierto a aprender de la cultura local sobre las formas de subsistencia establecidas en el sitio, Claro. como que todo eso y también valerse obviamente de las ventajas que nosotros como generación tenemos, que podemos acceder fácilmente a la tecnología, que podemos estar capacitados para la creación de productos digitales, en Ujú. fin, toda una serie de herramientas que no se inhabilitan la una con la otra. Sí, Completamente, exacto. yo hay días que paso mis días en la computadora, pero otros días ni la miro, ni miro el teléfono y estoy dedicada al trabajo con la tierra. Y es algo que en verdad te tiene que satisfacer principalmente a ti. Tienes que sentir Llamado. esa visión en tu corazón Sí. para ese llamado, correcto. Y bueno, creo que por ahí va como el camino. Me parece brutal porque así se ve, o sea, se ve como que es algo que finalmente uno no podría dejar de hacer en algún punto de su vida, como que para eso es parte de la misión de vida, poder encontrar la sincronía con la tierra y el equilibrio y trabajar en equipo con ella, que me parece de verdad hermoso. Yo sé que en algún momento de mi vida lo tengo que experimentar, de verdad me fascina. Entonces, Sondra, mirando hacia atrás, ¿tú cuál crees que es como el mayor aprendizaje que has tenido de todo este proceso para luego pasar a hablar de lo que ofrece hoy Hierbabuena? O sea, que desde ese 2011 hasta hoy 2025 y con todo lo que me nos has contado, que es una transformación constante, es un conocer el objetivo e ir dejándose como moldear por las circunstancias de la vida, pero siempre enfocado en hacia dónde van y qué es lo que, cuál es ese llamado. O sea, es evidente que siempre estuvo ahí y que ustedes lo han seguido. Espectacular. Entonces, ¿cuál crees tú que es como el mayor regalo que te ha dejado haber emprendido este camino? Mira, definitivamente el proceso. Yo Mm, no me enfoco en la perfección, me enfoco en el progreso y progreso, proceso, progreso. perfección y propósito van como así de la mano. La perfección llega cuando te rindes al progreso y al proceso. Ok. Entonces, y a partir de eso logras ese propósito. Yo creo que yo soy una persona que me considero sumamente adaptable, Ujú. sumamente adaptable. A mí, donde me tiren, caigo parada como los gatos, digo yo, en Claro. cualquier circunstancia. Y creo que eso es sumamente importante porque
cuando nos aferramos a una idea inmóvil, estática, de ese es el punto al que yo quiero llegar y es allá a donde yo voy, muchas veces perdemos como la perspectiva de lo que está sucediendo alrededor y de todas las oportunidades que se pueden presentar. Mira, ¿quién diría, o quizás yo no visioné en el momento en el que nos mudamos acá a La Zulita y vivimos prácticamente un primer año de mucha soledad, introspección, reconocimiento de nosotros mismos? Y en ese momento, cuando ya estábamos acá, quizás veíamos como que, wow, la vida que nos iba a deparar de ahí en adelante iba a ser una vida de mucha, quizás, soledad, ¿no? Porque la vida en el campo suele apreciarse de esa manera, como que un retiro, un alejamiento, y nada más alejado de esa realidad. En estos años que llevamos acá, son muchas, incontables la cantidad de personas con las que hemos tenido relación, no solamente virtual, sino en presencial, y tú eres un ejemplo de ellas, de personas que llegan realmente a nuestras vidas y que aportan de muchas maneras a nuestro proceso. Nunca nos hemos sentido solos en ese proceso. Entonces, verdaderamente yo siento que el mayor de los beneficios o una gratificación muy grande que he sentido es compartir el conocimiento. Cuando tú te abres a compartir tus experiencias y tu conocimiento, van a llegar personas que a su vez también van a compartir contigo y van a enriquecer aún más tu experiencia. Y mira que yo veía hasta hace poco, digamos que hasta hace más o menos un año y medio, yo pensaba, y ahí me iba como a una limitación que estaba teniendo en ese momento, que Hierbabuena y nuestro modo de producción iba a ser un espacio, o nuestro proyecto no nos iba a permitir movilizarnos o viajar por el mundo o por otros lugares, porque nosotros estábamos enfocados en construir, en sembrar, en plantar árboles, en reforestar, etcétera. Yo veía como una limitante, mentalmente lo veía así, esa parte de nuestro modo de producción, como que quizás no nos iba a permitir movernos. Y realmente ahora lo veo completamente diferente. Yo siento que con nuestro modelo de producción, aún y cuando estamos enfocados en sembrar las plantas que para nuestra propia producción, nosotros podemos viajar a cualquier parte del mundo y establecer modelos de producción a donde quisiéramos ir, porque realmente las plantas son tan bondadosas y crecen tan rápido, a pesar de que puede haber esa visión de que bueno, la planta, obviamente, la semilla va creciendo lentamente, pero bueno, yo lo veo también yo he como la aprendido. llave de la libertad, sí, y con todo el conocimiento y la experiencia durante años es posible repetirlo, o sea, ya cuando uno termina el círculo, completa el círculo y lo logra, ya después lo puedes volver a lograr nuevamente donde sea, y nutrir y todas esas tierras de amor y de compartir, como lo estás diciendo, con otros, y es la libertad, para mí esa es la libertad. Mira, y hay algo que también yo he aprendido de pequeño, y probablemente tú también hayas escuchado ese dicho que dice, no, bueno, pero es que el dinero no crece en las plantas. Ajá. Y eso es algo completamente falso. Para mí es completamente falso. No aplica en nada a mi realidad. El dinero para nosotros sí crece en las plantas. Cada vez que yo veo crecer una planta, entre otras cosas, yo veo allí dinero, veo abundancia material y abundancia espiritual. Entonces, todas las personas que trabajan de algún modo con medicina natural son altamente bendecidos por la naturaleza, porque no solamente nos brinda la posibilidad de otorgar un servicio, ¿no? Y sino que también nos permite crecer espiritual y materialmente. Yo siempre pongo esta analogía, y a veces veo con mucha preocupación porque hay terapeutas, herbalistas, bueno, personas que trabajan con medicina natural
que se encuentran muy empobrecidos, digo, desde el punto de vista material, ¿no? Y creo que hay allí un desequilibrio entre lo que es su práctica, su labor interna y su servicio. Sí. Trabajar con servicios de salud, trabajar con medicina natural, no tiene por qué ser un servicio sin un interés material. De hecho, siento que debe haber un interés material para que el interés espiritual florezca aún más, porque es una relación muy dialógica entre lo que es el beneficio para la persona que tú estás ayudando y el beneficio tuyo propio. Entonces, hay que tener mucha fortaleza, hay que tener mucho propósito, hay que tener mucho conocimiento y sabiduría para no solamente brindar un servicio a los demás que realmente sea valioso para su salud, etcétera, sino también para tener ese servicio en nosotros mismos. Yo siempre digo que el alquimista, el naturópata, el médico naturista, no tiene por qué negligenciar ninguno de los aspectos de su vida, ni su vida personal, ni su vida amorosa, ni su vida financiera, etcétera, porque todo es como un complejo y como tú te proyectas y la abundancia que tú puedas aceptar en tu vida para ti también se refleja en el trabajo que tú bueno, das a los demás Sí, y va como por ahí, sí. pues. Y el trabajo personal que cada uno se atreve como valientemente a ejercer, ¿no? Porque de ahí yo creo que parte todo lo demás, como que nosotros podamos voltear la perspectiva hacia adentro, primero entendiendo que también la tierra te está dando su sabiduría porque le sirves a ella, como que eres una herramienta también para ella y a través de ti estás como compartiendo ese don y esa sabiduría de manera humilde y humana, ¿no? Tratando de hacer lo mejor, pero sin duda hay que observarse y hay que atreverse a ver a veces lo que no queremos ver para poder habitarnos en libertad y poder abrirnos a todas las posibilidades que trae como la conciencia y ejercer con conciencia y tener un propósito más allá de material, un propósito de evolución del ser que te lleve a experimentar todo lo que puedes experimentar aquí en este plano. Abundancia de todos los tipos, de la buena y material y también de eso que compartes tú, que es la unión con los demás y yo creo que eso es un pago maravilloso al servicio, que es la conexión con el otro y que tú te estás dando cuenta que lo estás tocando y que estás dejando una huella en su vida. Eso es el servicio, pues, que me parece que ustedes lo hacen muy bien. Y entonces quiero que me cuentes, que nos cuentes, Hierbabuena hoy. Hierbabuena hoy, ¿cómo la puede experimentar el que está escuchando esto? ¿Cómo puede formar parte de esta experiencia, ver con sus propios ojos todo lo que estás diciendo? Porque yo lo vi, es real, o sea, es maravilloso y uno se siente como, es como utópico, o sea, uno se siente en otra realidad, el tiempo en la tierra de esta mujer pasa distinto, se siente diferente, la comida se siente diferente, el aire es diferente, o sea, encarna todo lo que está diciendo y lo vive diariamente. Y ustedes y los que nos están escuchando pueden ser parte de esta experiencia de hierbabuena. Entonces, cuéntanos cómo, qué ofrecen ustedes hoy y cómo puede ser una posibilidad para el que quiera. Bueno, primeramente, esto es algo al que pueda acceder cualquiera que tenga un teléfono a través de nuestras redes sociales, @hierbabuena_hb. Es, digamos, como el principal canal de información en donde nosotros compartimos un poquito de todo, no solamente sobre lo que hacemos desde el punto de vista productivo, sino también de nuestra filosofía empresarial y personal a través de esa información que compartimos tanto por el Instagram, por nuestros canales, etcétera.
Es una información que está completamente gratuita y abierta para todo el mundo. Ese es el principal, digamos, Portal. como punto de encuentro. Sí, Sí. el principal portal, punto de encuentro. A partir de allí, si ya resuenas con la información que estamos compartiendo, si ya hay algo que te llama la atención en específico, pues bueno, puedes acceder a nuestras formaciones tanto online como presenciales. Tenemos formaciones online en el área de herbalismo y aromaterapia en general, principalmente extractos botánicos, maquillaje natural, aceites vegetales, aceites esenciales, jabonería natural. Bueno, tenemos una propuesta bastante variada de talleres online en los cuales puedes participar si quieres adentrarte un poco más en lo que es la información que estamos compartiendo. En la parte presencial, bueno, tanto nuestra formación, digamos, más importante, que es el Bootcamp Herbalismo y Aromaterapia, que es una formación que realizamos una vez por año y que ya este año va para su quinta edición. Aquí puedes visitarnos en La Zulita y, bueno, participar de ese evento que realizamos una vez por año. También tenemos los voluntariados, que, bueno, digamos que es una experiencia súper enriquecedora en la cual viniendo hasta nuestro espacio, puedes compartir con nosotros el trabajo que día a día nosotros estamos haciendo para consolidar nuestro espacio desde todos los puntos de vista, pero sobre todo si quieres acercarte a meter tus manos en la tierra, a trabajar con las plantas y a compartir lo que es aire puro, alimentación natural, pues bueno, esa es como una propuesta bien interesante que tenemos. Tenemos página web donde puedes ver todos los detalles de cómo participar en el voluntariado y cómo dejar tu granito de arena y brindar ese aporte tan importante para nosotros. Y bueno, por último, nuestros productos físicos, que son los aceites esenciales y los hidrolatos, que son productos de aromaterapia, bueno, con todos los usos y beneficios que cada uno de ellos puede tener, pues bueno, nuestra línea de productos de aromaterapia que está disponible por ahora solo en Venezuela, pero que esperamos que en los próximos años eso pueda irse ampliando y es parte de ese proceso y ese progreso que estamos buscando. Entonces son muchas las formas de verdad en las que cualquiera que esté interesado puede acercarse a nosotros desde todas estas áreas de trabajo que tenemos. Me encanta, me fascina. Gracias, gracias, Sondra, de verdad, por tu tiempo, por compartirnos tu energía, por dejarnos ver quién eres un poco más y cómo todo esto, cómo es tu esencia, cómo tu esencia se refleja en lo que haces, en tu producto, en todo lo que ofreces y el conocimiento que compartes. De verdad es súper valioso, te lo agradezco un montón. Espero que lo hayas disfrutado. Para mí estuvo lo máximo. Pero Ay, gracias ay, a ti, palabras de ciertas. verdad, siempre gracias a ti por tenerme en cuenta para esta conversa. Agradezco enormemente haber sido la primer persona que va a participar en estas conversaciones, que de verdad que auguro un éxito divino, porque como te dije, eres una persona súper talentosa, admiro mucho tu trabajo y todo Gracias. ese esfuerzo y empeño y dedicación y propósito que le estás colocando, porque siento que Gracias. de verdad la Rosina que conocí hace como 3, 4 años no es la Rosina de hoy. No es. Y esta versión 2.0 mejorada, de verdad que me tiene muy, muy contenta. Qué Sé bien, que tu que me alegra. marca tiene muchísimo potencial. He visto el crecimiento y la dedicación que le estás colocando a tu trabajo y tu experiencia personal en el mundo del maquillaje y en el mundo de la cosmética. Siento que es verdaderamente importante y que para ti va a ser un gancho muy, un gancho muy especial para Sí, conectar con esas personas que igual tú quieren hacer esa transición, quieren hacer ese cambio, que sí, visualizan una vida más sana, más ecológica, más sostenible. sí. Y yo sé que tu ejemplo va a ayudar y a motivar a muchas personas. Entonces, de verdad que te felicito por todas esas decisiones que has tomado, por lo rápido que emprendiste con tu marca y eso dice de ti que tienes
decisión y que bueno, que estás decidida a ir para adelante con Bendito Spirit, que súper exitoso es y será. Amén, así va a ser. Gracias, gracias. Uf, me dejas recargada porque sí, es una transformación personal, es exactamente eso. En aquel momento, cuando nos conocimos, yo estaba dejándolo ir, dejándolo ir. Yo dije, no, eso ya no soy yo y quedará en el pasado. Y a través de ese encuentro, fíjate cómo todo va expandiéndose y continúa y la información no se pierde. Y hoy en día yo estoy visualizando tener un negocio que me permita la independencia a través de la tierra y de tus conocimientos, que fuiste la primera persona en compartírmelos y bueno, y todo lo que viene. Entonces, seguramente yo sé que esta charla de hoy está inspirando a mucha gente que lo puede visualizar, se lo puede plantear como una realidad, que personas como tú lo están haciendo hoy en día posible y eso es verdaderamente inspirador, de verdad, es súper valioso. El ejemplo, yo creo que es lo más grande que uno puede dejar en el paso por la vida. Y tú lo estás haciendo muy bien, ustedes lo están haciendo muy bien y apenas yo pueda viajar, yo voy a ir otra vez para allá y voy a volver a experimentarlo y vamos a unir fuerzas y bueno, y todo lo que sigue. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu energía. Lo recibo con muchísimo amor y de verdad la sincronía de que hayas sido tú la primera persona aquí sentada en este espacio es muy, muy, muy valiosa y dice mucho. Mucha información para mí que tú estés aquí hoy y mucha información para ti también, porque es una muestra de lo que estás sembrando. Entonces, de verdad, gracias. De verdad, gracias. Gracias a ti. Gracias.